Diciembre de 1944. El invierno más crudo del siglo cubría Europa con un manto de nieve, y en los bosques de las Ardenas se estaba gestando el último gran golpe de Alemania nazi. Hitler, acorralado en todos los frentes, decidió lanzar una ofensiva desesperada. Su plan era arriesgado: atravesar las líneas aliadas, avanzar hasta Amberes y dividir a los ejércitos británicos y estadounidenses. Si lo conseguía, tal vez podría forzar una paz negociada. Si fracasaba, significaría el principio del fin. La ofensiva de las Ardenas, conocida como la Batalla del Val, se concibió como un relámpago, un eco del Blitzkrieg de los primeros años de la guerra. Pero había un problema insalvable: el combustible. Alemania ya no tenía reservas suficientes. Sus campos petrolíferos en Rumanía habían sido arrasados por bombardeos. Las refinerías funcionaban a duras penas y el ejército dependía cada vez más de combustibles sintéticos que no alcanzaban para sostener una operación de esa magnitud. Cada tanque Tiger II, cada Panzer, cada camión de suministros necesitaba miles de litros para moverse. Y no había de dónde sacarlos. Hitler lo sabía. Sus generales lo sabían. Y también lo sabía Joachim Peiper, un coronel de las Waffen-SS de apenas 29 años, al mando del Kampfgruppe Peiper, una de las unidades más poderosas de la ofensiva. Sus tropas contaban con tanques pesados, vehículos blindados y artillería, pero lo que no tenían era gasolina suficiente para llegar a Amberes. La esperanza era avanzar rápido, capturar depósitos aliados y reabastecerse con combustible enemigo. La madrugada del 16 de diciembre, bajo una espesa niebla, los alemanes iniciaron el ataque. La sorpresa fue total: miles de cañones y cohetes golpearon las posiciones estadounidenses. El frente se tambaleó. Tropas enteras fueron rodeadas, y las carreteras se colapsaron con columnas de vehículos tratando de resistir o escapar. El plan parecía funcionar. El Kampfgruppe Peiper avanzaba como punta de lanza, atravesando pueblos y empujando hacia el oeste. Pero cada kilómetro era una apuesta contra el reloj. Los Tiger II de Peiper, monstruos de 70 toneladas, consumían combustible como bestias hambrientas. Para recorrer apenas 100 kilómetros necesitaban casi 500 litros. En las primeras jornadas, la unidad ya empezaba a notar la falta de gasolina. Algunos tanques quedaban abandonados en las cunetas, simplemente porque no podían seguir avanzando. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. En un pequeño depósito estadounidense capturado durante el avance, Peiper encontró lo que parecía un milagro: 50.000 galones de combustible almacenados en grandes tanques. Para sus hombres, aquello significaba seguir avanzando, mantener la presión y, al menos por un tiempo, olvidar la pesadilla del suministro. La noticia se expandió rápidamente entre las tropas. Habían conseguido el oro líquido que necesitaban. Los soldados alemanes llenaron sus camiones cisterna y comenzaron a abastecer a los tanques. Era un respiro en medio de la desesperación. Algunos creían que la suerte estaba de su lado, que aquel hallazgo era la señal de que la ofensiva podía triunfar. Pero Peiper no era ingenuo. Sabía que aquel combustible era una gota en el océano. Hizo cálculos rápidos. 50.000 galones podían mantener en movimiento a su Kampfgruppe durante un par de jornadas, quizá menos, dependiendo de la intensidad de los combates. Pero después de eso, ¿qué quedaba? Los documentos capturados en el depósito le revelaron una verdad aún más dura. Esos 50.000 galones no eran más que una fracción mínima de la inmensa maquinaria logística estadounidense. Para el ejército de Estados Unidos, esa cantidad representaba apenas lo que consumía una división en un día. Peiper comprendió entonces la magnitud del desequilibrio. Alemania estaba luchando con las últimas gotas de su gasolina, mientras que los aliados nadaban en un océano de recursos. La diferencia era brutal. Mientras los alemanes medían cada litro, Estados Unidos construía oleoductos a través de Francia, desplegaba miles de camiones en el famoso Red Bull Express y transportaba combustible en trenes, barcos y convoys que parecían inagotables. Lo que para la Wehrmacht era un tesoro, para los estadounidenses era apenas una reserva secundaria. El hallazgo se convirtió en un símbolo de la contradicción que vivía Alemania en el invierno de 1944. Habían planeado una ofensiva audaz, habían sorprendido al enemigo y capturado terreno, pero carecían de lo esencial para sostenerla. El propio Peiper lo entendió con claridad. Incluso con victorias tácticas, la guerra estaba condenada si no podían igualar la capacidad logística aliada. Esa revelación no lo detuvo. El coronel ordenó seguir avanzando, aprovechar cada gota de aquel combustible y presionar hacia el Mosa. Pero en su interior sabía que el reloj corría en su contra. El hallazgo de 50.000 galones, lejos de ser una salvación,
Era un recordatorio cruel de la diferencia entre un ejército que se desangraba y otro que parecía no tener límites. Así comenzó uno de los episodios más tensos de la batalla de las Ardenas. El Kampfgruppe Peiper, reforzado temporalmente por aquel combustible, continuó su marcha, dejando atrás pueblos en ruinas, combates sangrientos y una estela de miedo entre las tropas aliadas. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿hasta dónde podían llegar con tan poco frente a un enemigo que tenía tanto? El hallazgo de los 50.000 galones de combustible llenó de euforia a los hombres del Kampfgruppe Peiper. Después de días calculando cada litro, de avanzar con la angustia de que los motores se apagarían en cualquier momento, aquellos depósitos capturados eran un regalo caído del cielo. Los camiones cisterna se llenaron, los tanques Tiger II y Panzer rugieron de nuevo, y la columna blindada retomó su marcha con renovada confianza. Durante unas horas, la moral estuvo en su punto más alto. Los soldados comentaban que quizás aquel golpe de suerte era la señal de que la ofensiva lograría sus objetivos. El propio Peiper, aunque siempre frío y calculador, no pudo ocultar un leve gesto de satisfacción. Pero en su mente, la realidad era otra. Sabía que aquellos galones, aunque vitales, apenas les comprarían tiempo. A lo sumo, un par de jornadas de avance antes de volver a la misma situación desesperada. El Kampfgruppe reanudó la ofensiva hacia el oeste, atravesando pueblos y carreteras cubiertas de nieve. El 17 de diciembre, Peiper tomó la localidad de Stavelot, un punto crucial para el avance hacia el río Mosa. Allí se libraron combates intensos con las tropas estadounidenses que resistían calle por calle. Los blindados alemanes arrasaban con las defensas, pero cada enfrentamiento consumía más combustible del previsto. En ese mismo lugar ocurrió una de las escenas más significativas de la campaña. En las afueras de Stavelot, los estadounidenses habían almacenado 3 millones de galones de combustible. Cuando comprendieron que no podrían detener a los alemanes, los ingenieros recibieron la orden de destruir los depósitos antes de retirarse. En cuestión de minutos, una serie de explosiones gigantescas iluminó el cielo. Columnas de fuego y humo se alzaron por encima de los árboles mientras el preciado oro líquido ardía sin remedio. Peiper, que llegó poco después, presenció el espectáculo. Era un golpe brutal. Ante sus ojos, veía la diferencia entre su ejército y el enemigo. Mientras los alemanes luchaban desesperados por conservar cada gota, los estadounidenses podían permitirse volar millones de galones para impedir que cayeran en manos enemigas. Para sus hombres, aquella visión fue desmoralizadora. Habían celebrado la captura de 50.000 galones como un triunfo, y ahora veían cómo el adversario destruía cantidades 60 veces mayores sin titubear. La ofensiva continuó, pero la presión del tiempo y de los suministros se hizo insoportable. El Kampfgruppe Peiper se movía rápido, pero a cada kilómetro el combustible se consumía con ferocidad. Los Tiger II, pese a su potencia, eran auténticos devoradores de gasolina. Incluso con el depósito lleno, apenas podían recorrer 100 kilómetros en terreno difícil. La columna se iba fragmentando, algunos tanques quedaban rezagados, otros eran abandonados en cunetas al agotarse su combustible. La resistencia estadounidense se endureció con el paso de las horas. En pueblos como Troyes-Ponts y La Gleize, los defensores utilizaron puentes volados y emboscadas para frenar a los alemanes. Cada retraso era mortal para Peiper, porque significaba más tiempo consumiendo combustible sin avanzar hacia el objetivo estratégico, el río Mosa. Lo más frustrante era que los alemanes habían logrado sorprender a los aliados en el inicio de la ofensiva. La niebla y la audacia habían jugado a su favor. Pero una vez despejado el clima, la aviación aliada regresó con fuerza. Aviones de ataque como el P-47 Thunderbolt comenzaron a hostigar a las columnas alemanas, atacando con cohetes y ametralladoras. Cada incursión no solo destruía vehículos, sino que obligaba a los tanques a maniobrar y gastar aún más combustible. Peiper era consciente de que la ofensiva estaba en peligro de colapso. Los 50.000 galones capturados le habían permitido continuar, pero el desequilibrio logístico era insalvable. Mientras él contaba cada litro, los aliados contaban en millones. La Red Ball Express, esa inmensa red de camiones que abastecía a las fuerzas aliadas, seguía fluyendo sin descanso desde Normandía hasta la línea del frente. Estados Unidos tenía tantos recursos que podía reemplazar lo perdido casi de inmediato. El contraste era desolador. Los estadounidenses podían mover gasolina por tierra, mar y aire, con oleoductos provisionales tendidos a través de Francia y convoys que recorrían Europa como si fueran autopistas vivientes. Alemania, en cambio, dependía de depósitos capturados y de la esperanza de encontrar combustible abandonado en el camino. Era David contra Goliat, pero en esta historia, el gigante tenía fábricas,
refinerías y una red logística que ningún milagro podía igualar. A medida que el Kampfgruppe se adentraba más en territorio enemigo, los problemas se multiplicaban. La nieve dificultaba el movimiento, los puentes destruidos obligaban a rodeos y la resistencia aliada se intensificaba. Cada tanque que quedaba sin gasolina era otro clavo en el ataúd de la ofensiva. Los hombres de Peiper, que al inicio habían marchado con entusiasmo, ahora murmuraban con amargura. No era solo el enemigo lo que los frenaba, era la cruda realidad del combustible. El coronel sabía que estaban atrapados en una carrera imposible. Cada día que pasaba, los aliados reforzaban sus líneas y traían más suministros. Cada día, sus propias reservas se agotaban más. Los 50.000 galones, que en un principio parecieron una bendición, se habían convertido en un recordatorio constante de la condena que pesaba sobre Alemania. Peiper no lo dijo en voz alta, pero lo pensaba con claridad: la guerra ya estaba perdida. Aunque sus hombres peleaban con valentía y aunque sus tanques aún imponían respeto en el campo de batalla, la diferencia logística era un muro imposible de escalar. La columna del coronel Joachim Peiper, reforzada momentáneamente por el combustible capturado, siguió avanzando por carreteras estrechas y pueblos congelados. Pero el entusiasmo inicial comenzaba a desvanecerse. Los tanques Tiger II rugían con potencia, pero cada kilómetro recorrido era un recordatorio de su insaciable apetito por la gasolina. A finales del 18 de diciembre, la situación se había vuelto crítica. Los depósitos improvisados se vaciaban y las unidades quedaban rezagadas una tras otra. En Trois-Ponts, los estadounidenses volaron 3 puentes clave antes de que los alemanes pudieran cruzarlos. La destrucción de esas estructuras obligó a Peiper a realizar rodeos enormes, consumiendo aún más combustible. Aquello no era casualidad. Los ingenieros aliados estaban ejecutando una estrategia deliberada de negación, destruyendo no solo puentes y carreteras, sino también cualquier depósito de suministros que pudiera ser aprovechado. Cada explosión era un mensaje claro. Podían perder terreno momentáneamente, pero nunca permitirían que los alemanes se abastecieran. El coronel Peiper entendió rápidamente el alcance de esa táctica. En un informe posterior describió cómo, en repetidas ocasiones, sus hombres llegaban a aldeas donde encontraban depósitos de combustible ardiendo o ya demolidos por explosivos. Mientras sus tropas racionaban cada litro, los estadounidenses parecían tener recursos suficientes como para sacrificarlos sin pestañear. Era un contraste que corroía la moral de sus soldados. La Luftwaffe, debilitada y con apenas combustible para sus propios cazas, no podía brindar apoyo aéreo. En cambio, cuando el clima mejoró, la aviación aliada regresó con furia. Cazas P-47 Thunderbolt y P-38 Lightning comenzaron a acosar a la columna alemana desde el cielo. Los cohetes y las ráfagas de ametralladoras destrozaban camiones cisterna y vehículos blindados, multiplicando las pérdidas de combustible. Cada ataque aéreo no solo costaba vidas y material, obligaba a los tanques a maniobrar y gastar el poco carburante que les quedaba. En pueblos como Stoumont y La Gleize, la resistencia estadounidense se volvió cada vez más tenaz. Los paracaidistas de la 82ª División y unidades blindadas recién llegadas se interpusieron en el camino de Peiper, que veía como sus Tiger quedaban atrapados en combates urbanos que devoraban combustible sin lograr un avance decisivo. El tiempo se agotaba. Hacia el 21 de diciembre, el Kampfgruppe estaba prácticamente cercado. Los caminos nevados estaban bloqueados, las reservas de gasolina se reducían a unos pocos bidones, y los tanques más poderosos del ejército alemán se quedaban inmóviles en medio de la nieve. Los soldados intentaban sifonear los depósitos de los vehículos inutilizados para alimentar a los que aún podían moverse. Era una escena desesperada. Una columna que había sido la punta de lanza de la ofensiva ahora parecía un cementerio de acero varado en el bosque. Peiper se negó a rendirse. Consciente de que no podía avanzar más, intentó mantener su posición en La Gleize, donde fortificó el pueblo y esperó refuerzos o un milagro logístico que nunca llegó. Sus hombres, rodeados y atacados desde todas direcciones, resistieron con lo poco que tenían. La población local quedó atrapada entre el fuego cruzado, viendo cómo el pueblo se convertía en un campo de batalla congelado. La falta de combustible alcanzó un punto absurdo. Los soldados alemanes utilizaban caballos, bicicletas e incluso intentaban mover blindados con cadenas y tracción manual para reposicionarlos. El ejército más mecanizado de la época estaba reducido a improvisar como si fuera un ejército del siglo XIX. Finalmente, el 24 de diciembre, Peiper comprendió que la situación era insostenible. El combustible se había agotado por completo, los tanques estaban inmóviles y las municiones escaseaban. Ordenó a sus hombres abandonar los vehículos pesados y escapar a pie, bajo la oscuridad y la nieve,
hacia las líneas alemanas. Fue una retirada caótica. Cientos de soldados cargando solo lo indispensable, dejando atrás los orgullosos Tiger II y Panzer, convertidos en montones de acero inservible. La noticia de que el Kampfgruppe Peiper había abandonado sus tanques se propagó rápidamente entre los aliados. Para los estadounidenses, fue la confirmación de que la estrategia de negar recursos había funcionado. No habían necesitado destruir todos los blindados en combate. Bastaba con impedirles el acceso al combustible para condenarlos al abandono. El contraste con la abundancia estadounidense era imposible de ignorar. Mientras los alemanes dejaban atrás decenas de tanques inmóviles, el ejército de Estados Unidos movía divisiones enteras gracias a la Red Bull Express, un ejército de camiones que transportaba combustible día y noche desde Normandía hasta el frente. Además, oleoductos provisionales extendidos bajo tierra llevaban gasolina directamente a depósitos avanzados. Donde los alemanes celebraban 50.000 galones como un tesoro, los aliados distribuían millones cada semana. Para Peiper, aquel episodio fue una lección amarga. Había comandado una de las fuerzas más poderosas del frente occidental, pero se vio derrotado no tanto por la superioridad de fuego enemigo, sino por la aplastante maquinaria logística que sostenía a los aliados. Capturar combustible no era suficiente. Siempre habría más esperando en algún depósito, en algún tren, en algún convoy. Alemania estaba jugando una partida imposible de ganar. El fracaso del Kampfgruppe Peiper no fue solo una derrota táctica, sino un símbolo del colapso estratégico de Alemania. La ofensiva de las Ardenas, concebida como un golpe maestro para cambiar el rumbo de la guerra, terminó convertida en el último aliento de un ejército que ya no podía sostener a sus propias máquinas. La retirada de Joachim Peiper y sus hombres desde la Gleize fue el principio del fin de la ofensiva alemana en las Ardenas. El Kampfgruppe, que había comenzado con más de 4.000 hombres, decenas de tanques Tiger II y Panzer, artillería y vehículos blindados, terminó reducido a columnas de soldados exhaustos caminando bajo la nieve, sin combustible, sin comida y con apenas la munición que podían cargar a la espalda. Lo que debía ser la punta de lanza hacia el río Mosa se convirtió en un grupo desorganizado que apenas logró escapar hacia el este. Para los estadounidenses, aquel abandono de tanques fue un triunfo inesperado. Los vehículos que tanto temían, aquellos Tiger II capaces de destrozar a un Sherman con un solo disparo, yacían ahora congelados, convertidos en monumentos inútiles al fracaso logístico alemán. La prensa militar aliada no tardó en difundir imágenes de los colosos inmóviles, presentándolos como prueba de que el enemigo ya no tenía capacidad de sostener la guerra. El episodio reflejaba con claridad el contraste entre las dos potencias. Mientras Alemania dependía de un hallazgo afortunado de 50.000 galones para avanzar, Estados Unidos disponía de una infraestructura logística colosal. Cada día, más de 6.000 camiones del Red Bull Express cruzaban Francia y Bélgica, llevando combustible, municiones y suministros sin descanso. Además, oleoductos temporales, conocidos como Pluto, Pipeline Under the Ocean, alimentaban a las tropas desde la costa hasta el frente. La guerra moderna ya no dependía solo de tanques o aviones, dependía de la gasolina, y en ese terreno la balanza estaba completamente inclinada. La captura de aquel depósito fue para Peiper una revelación amarga. Al inicio, celebró con sus hombres la suerte de haber encontrado el combustible, pero pronto comprendió que aquello no cambiaría el curso de la guerra. Era apenas un sorbo en el océano de abundancia aliada. Lo que para Alemania era un tesoro, para Estados Unidos era casi deshecho. Y ese contraste dejó en evidencia la verdadera razón por la que el Reich estaba condenado. No podía igualar la capacidad industrial y logística de sus enemigos. En los días posteriores a la retirada, Hitler insistió en que la ofensiva continuara. Pero el daño estaba hecho. El fracaso de Peiper y de otras columnas alemanas significó que la operación Wacht am Rhein ya no tenía posibilidad de alcanzar Amberes ni de dividir a los ejércitos aliados. Las bajas fueron enormes. Más de 100.000 soldados alemanes quedaron muertos, heridos o prisioneros. El ejército, que había lanzado su último golpe con la esperanza de revertir la guerra, salió de las Ardenas debilitado sin posibilidad de recuperarse. Para los hombres del Kampfgruppe, el recuerdo fue devastador. Caminaron de regreso bajo un frío glacial, perseguidos por las fuerzas aliadas y hostigados por la población civil que los veía como invasores condenados. Dejaron atrás no solo sus tanques, sino también su orgullo. La idea de que una ofensiva podía decidir la guerra se desmoronó con cada kilómetro de retirada. Los estadounidenses, en cambio, entendieron que la batalla había confirmado algo más profundo que una victoria táctica. Habían ganado la guerra del suministro. El combustible, la comida, la ropa de invierno, las municiones, todo llegaba a tiempo,
en cantidades tan descomunales que podían destruir depósitos enteros para evitar que cayeran en manos enemigas sin que eso afectara al frente. En cambio, Alemania, sin petróleo en Rumanía, sin trenes suficientes, sin recursos industriales, estaba condenada a pelear con lo que quedaba. La historia de los 50.000 galones capturados se convirtió en una anécdota amarga dentro de la leyenda negra de la ofensiva. Para los alemanes, fue la prueba de que incluso cuando la suerte parecía sonreírles, la realidad material se imponía. Para los estadounidenses, fue una demostración de fuerza. Su capacidad de producción y distribución era tan grande que ni siquiera la captura de depósitos estratégicos podía frenar su avance. Con el tiempo, el episodio fue recordado como uno de los símbolos de la derrota inevitable de Alemania. Los tanques abandonados en la Gleize se conservaron como monumentos históricos, testimonios mudos de un ejército que apostó todo en una jugada desesperada y lo perdió por falta de combustible. Hoy, uno de aquellos Tiger II aún se exhibe en el pueblo, recordando a visitantes y locales el día en que la maquinaria alemana se quedó sin gasolina y sin futuro. El propio Peiper sobrevivió a la batalla, aunque cargó para siempre con el peso del fracaso. En sus memorias, reconoció que la captura del combustible le había dado esperanza, pero que al mismo tiempo le mostró la diferencia insalvable entre las dos potencias. Alemania podía ganar batallas, pero nunca podría ganar la guerra contra una nación que producía más aviones, más tanques y más gasolina de la que el Reich podía soñar. En retrospectiva, el episodio demuestra que la Segunda Guerra Mundial no solo se decidió en los campos de batalla, sino en las fábricas y en las rutas de suministro. El hallazgo de 50.000 galones, que al inicio pareció un milagro, terminó siendo un recordatorio cruel de la condena alemana. El coronel Peiper lo comprendió en carne propia. La verdadera fuerza de los aliados no estaba en sus armas individuales, sino en su capacidad de mantenerlas funcionando sin descanso. El invierno de 1944 quedó marcado por esa lección. Mientras los soldados estadounidenses bebían café caliente, con depósitos rebosantes de gasolina y convoys que llegaban día y noche, los alemanes rascaban los últimos litros de sus cisternas vacías. Y fue entonces, más que nunca, cuando se hizo evidente que la guerra ya estaba perdida.